Hola a todos, bienvenidos a otra sesión, otra edición de nuestro podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital somos un bootcamp donde ayudamos y acompañamos a personas universitarios, avanzados, estudiantes recién graduados o recibidos, pero también profesionales que han avanzado bastante en su carrera. Los ayudamos a dar sus primeros pasos en el mundo de tecnología y lo hacemos a través de un bootcamp de análisis de datos. En este podcast solemos hablar sobre lo que es el futuro del trabajo, el estilo de vida digital, el análisis de datos, el trabajo remoto, y bueno, habitualmente ya nos escuchan y nos pueden ver también a través de YouTube y de Spotify. Yo soy Mauro Sadunaiski, uno de los socios de Jupi, y hoy lo tengo aquí como invitado también a Cristian Agüero, que es nuestro CEO de Jupi. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de análisis de datos y en particular de por qué el rol de analista de datos es el que más está contratando juniors dentro de la industria. Es algo que nosotros estamos viendo mucho como tendencia, que las empresas al momento de salir a contratar, al momento de buscar talento, tienen la opción de contratar talento junior, que vendría a ser, vamos un paso más atrás, hay un rol dentro de la industria que es el trainee, que es gente que se contrata para entrenarla, para enseñarle. Después tenemos el rol del junior, que es el que ya pasó ese proceso de entrenamiento, pero todavía tiene que aprender un poco más. Y después tenemos los semi-senior y los senior. Mucha gente quiere entrar en el rubro de tecnología y pasa esto de que, bueno, no tengo la experiencia, necesito entrar en un trabajo como junior, básicamente, y bueno, es bastante habitual que cuando alguien quiera entrar en tecnología piense que la puerta de entrada tradicional es la de programador, desarrollador de software. Y sin embargo, en este momento, por diversos motivos que los vamos a analizar hoy en más detalle, eh, no se está contratando tanto junior de programación o de desarrollo de software, o si se contratan junior, se suele buscar gente que venga más bien de carreras de sistemas, que pueda acreditar cierto conocimiento o cierta experiencia. Cosa que no sucede en el mundo de análisis de datos. O sea, si bien el que estudió sistemas obviamente que tiene posibilidades y muy fuertes de entrar en el mundo de análisis de datos, es una disciplina que hoy está recibiendo gente de muchísimas carreras y de muchísimos trasfondos diferentes. Así que vamos a estar conversando un poquito alrededor de ese tema. Tenemos 5 puntos como para ir viendo uno a uno y revisando, pero bueno, antes, no sé si Cristian querés agregar algo a la intro sobre lo que vamos a estar hablando. Sí, creo que hiciste un abordaje bastante completo y el hecho de que nos pase como hecho fáctico de que vengan a nuestro bootcamp muchas personas que vienen de haber estudiado, por ejemplo, programación o venir de carreras que tenían mucha demanda hasta hace muy poco y sabemos del hecho de que muchos de los egresados de nuestro bootcamp no están yendo a buscar empleo como programador. Entonces, hay un mercado que hoy está claramente orientado y demandando a este tipo de perfiles. No es solo por lo que hacemos nosotros, sino eh, el hecho de qué perfiles vienen y qué perfiles salen, ¿no? De algún modo la tendencia existe y nosotros nos estamos subiendo a ella, por decirlo de algún modo. Exactamente, no es que no somos una isla totalmente aislada del planeta, somos simplemente una consecuencia de lo que está pasando en otra parte. Bueno, esto va a ser así, digamos, Cristian, aclaro para la audiencia que por ahí no nos conoce tanto, Cristian tiene muchísimos años de experiencia, más de 15 creo, corregime si me equivoco, en el mundo de análisis de datos, en lo que es la venta corporativa y la gestión de equipos de venta y de desarrollo de proyectos de Business Intelligence, como se le llamaba antes, y de análisis de datos ahora. Entonces vamos a usar mucho la experiencia de Cristian para ir analizando el por qué en este momento la industria está requiriendo tanto junior y cómo es esta industria, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos para analizar de por qué se están contratando tantos junior tiene que ver con la experiencia previa. Y acá hay medio como
si se quiere, una trampa, a ver cómo lo ves, Cristian, porque uno podría ser junior como analista de datos, pero no necesariamente implica que sea junior en todos los aspectos de la vida. Como uno entra como analista de datos junior porque efectivamente en ese rol está dando sus primeros pasos y empezando, pero probablemente es una persona que viene con mucha experiencia previa en otros roles, en otras industrias, en otras disciplinas, que son muy útiles a la hora de analizar datos y de trabajar como analista de datos. ¿Cómo lo ves a este punto? Bien, a ver, tiene varias aristas, pero primeramente te podría hablar de la experiencia respecto a, bueno, sí, es verdad, tengo muchos años de experiencia en este rubro, pero por suerte me han venido muy bien para poder ayudar a las personas que quieren ver cómo llegar a la parte de análisis de datos. Es cierto porque el análisis de datos implica mucho de lo que es interpretación de esos datos y argumentación con esos datos. Entonces, si uno tiene una experiencia previa, vamos a un ejemplo, ¿no? Trabajaste en un rubro como ser logística. Entonces venís con una experiencia de logística y de golpe haces una reconversión o querés incorporar esa habilidad que es el análisis de datos. El hecho de que vos conozcas cuando estás viendo datos previos para la elaboración de un dashboard, o dashboard se le dice al tablero con gráficos que se usa para analizar datos, tu experiencia en la industria te va a dar la coherencia de si esos datos están bien o no, o si hay datos que te estarían faltando. Entonces, sí, es de mucha experiencia eso. Mira, una de las cosas que hemos este, tomado como una buena oportunidad para ver los perfiles de las personas que pasaron por nuestro bootcamp y hemos obtenido métricas eh, de edades y de experiencias previas y de carreras de grado. Y vemos como una tendencia, ¿no? Personas, sí, es verdad, todos van a ser, todo lo que pasan por nuestro bootcamp, no importa qué hicieron antes, cuando salen, son analistas de datos junior. Ahora, tenés perfiles de ingeniería o de programación o de sistemas que un promedio de edad estarán los 26 años. Ahora, personas que han venido de otras ramas, ser ciencias económicas, superan ampliamente los 30 años. Entonces, ese mix y claramente esas personas con más de 30 años estuvieron trabajando y incorporando una experiencia que es muy valiosa, que después le incorporan esta nueva habilidad. Sí, a ver, en cierto modo, digamos, y bueno, ya lo vamos a trabajar en uno de los puntos siguientes, con lo cual no voy a profundizar demasiado ahora, pero el análisis de datos se está metiendo en muchísimas industrias y para analizar datos de medicina hay que entender de los conceptos y de los tecnicismos de la medicina. Para analizar datos de deporte hay que conocer el deporte del cual uno está analizando, y lo mismo pasa con... Seguimos. El que viene de medicina necesita conocer lo que está analizando, necesita conocer, entender lo que es una enzima, lo que es una bacteria, etcétera. El que viene de deportes necesita saber las reglas internas del juego que está analizando y de cómo se componen los equipos y de cómo son los entrenamientos. Y lo mismo sucede en la industria financiera, lo mismo sucede en la industria petrolera, educación. En definitiva, lo que Sí, se te para ocurra. donde vos mires va a tener una implicancia de análisis de datos sumada a una experiencia previa. Así que Exactamente, exactamente. Y ahí es donde y juega fuerte el tema de la experiencia previa. Ahora, vamos al punto número 2, y acá también nos vamos a apalancar mucho de tu experiencia, porque vos a lo largo de los años viste cómo fueron evolucionando las herramientas de análisis de datos, y hoy están en un punto de evolución muy avanzado, donde realmente son mucho más fáciles de usar de lo que mucha gente se imagina. Uno pensaría que para analizar datos tenés que ser un ingeniero de datos, ¿viste? Tenés que conectar a muchos sistemas diferentes y bueno, y tal vez en algún momento era así, pero hoy cambió mucho todo eso. Y bueno,
realmente da la posibilidad a que la gente pueda entrar en este mundo. Ok. El, lo que tengo para compartir, inclusive, bueno, va a haber personas que no van a estar, van a estar escuchando esto por un podcast, pero les vamos a ir relatando. Hay un cuadro que a mí siempre me pareció bastante esclarecedor de cómo fue la evolución y es verdad, sí, tengo más de 15 años de experiencia solo en la parte de analítica de datos, pero tengo muchos más años de haber trabajado en procesos administrativos en empresas de seguros y vi esa evolución en carne propia, ¿no? Pero primero era lo que llamaron la primera generación de IT, centralizada en el área de IT, o sea, aparte en el área de sistemas, en el área de cómputos. Voy a usar algunas palabras que han ido cambiando con la evolución del tiempo, pero sigue siendo IT, en el cual todo estaba en un sistema central, los datos eran los que ellos manejaban y a lo sumo vos les pedías un reporte que ellos preparaban y vos lo consumías como venía y hacé lo que puedas. Ahora, tarde o temprano, un esquema de ese tipo fue evolucionando, más con la aparición de las primeras PCs y las planillas de cálculo que se llamó la segunda generación. Es decir, Haití se conservó algunos datos, pero saben que era común que en esa época la persona dijera, bueno, me cansé de esperar. Así que lo que hice, tomé el reporte que venía de Haití, me lo bajé en una planilla de cálculo y empecé a hacer filtros y empecé a hacer mis análisis y todo eso convergía en que cada uno creía en su propio análisis y no había una unificación. Acá todos hablaban del mismo número, pero no tenían la velocidad necesaria. Y llegamos a la tercera generación, es decir, hoy quizás estemos en otras generaciones, pero de acuerdo al grado de madurez que estamos viendo en la región, estaríamos más hablando de esta etapa, ¿no? Que es la parte de la democratización del dato. Es decir, sí, Haití sigue administrando los datos, pero los comparte, les da atribuciones a las personas, es decir, se asegura que los datos con los que se van a trabajar sean homogéneos, reflejen la misma realidad, pero cada uno de los enfoques que le quiera dar el usuario, aquí serían los business user, va haciendo su derivación. Entonces, todos tienen acceso a la información a una velocidad sin precedentes, pero los mismos datos fueron validados. Inclusive se habla de curar el dato, ¿no? Previo a esto. Sí, de algún modo es como que antes tenías al departamento de tecnología o de cómputos o el que habitualmente le dicen el de sistemas, El de sistemas, estado arriba sí, de los datos, sin darte posibilidad de acceso o con un acceso muy celoso, muy cuidado. Y hoy pasamos a una democratización enorme de los datos donde el otro día, bueno, lo veíamos en la charla con Ramiro de General Food, en el evento que hicimos presencial con nuestro taller donde le enseñamos a los alumnos a hacer una aplicación de análisis de datos de cero. Y él contaba esto, ¿no? De que cada vez se da más en las empresas. Todos tienen acceso a los tableros, todos tienen acceso a los paneles, todos tienen acceso a los datos de la empresa, por supuesto, con los niveles de seguridad y de privacidad que requiere según los roles que, que, que que tengan necesita cada asumidos, uno. exactamente. Eh, pero eso antes no era así. Y hoy en día cualquiera puede entrar, usar sus propios tableros. De hecho, hasta muchos pueden crear sus propios tableros y ahí es donde entra el rol del analista de datos, que es el que ayuda en la creación y en el proceso de esos tableros. Exacto. Y no tenía que ser ya un experto en sistemas como tenía que serlo antes. Las herramientas hoy te dan una plasticidad y una facilidad que permiten de que te hagan bastante la parte previa del trabajo y te llegues a decir, bueno, acá va mi verdadero aporte de valor. Entonces, ahí sí. Es más, se relaciona con el punto anterior que dijimos de la experiencia, Mauro. Bueno, genial. Vamos al punto 3. Resulta que ahora hay más datos que nunca. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que hace unos años, y mira, y cuanto más atrás nos vayamos, más se nota la diferencia. No todas las organizaciones trabajaban con datos. De hecho, el ejemplo que acabamos de usar recién, que es el de nuestro amigo Ramiro, tiene una empresa de gastronomía.
Es una empresa de gastronomía con 100 personas, múltiples unidades de negocios, marcas que venden por delivery, pero en definitiva es una empresa de gastronomía y es una industria que tal vez hace 10 años ni se les ocurría la posibilidad de almacenar datos para posteriormente analizarlos, o ni siquiera de almacenar datos porque los procesos eran tal vez digamos, más físicos. Y esto se ve en muchas industrias, donde cada vez más los sistemas fueron penetrando, donde cada vez más se almacena información. O sea, uno va a un supermercado y ya ve cómo pasa un producto por el código de barra, eso se guarda en un ticket y toda esa información queda sentada en un sistema, de algún modo, metafóricamente, juntando polvo. Pero esos datos están y cada vez son más. ¿Cómo entra en juego Sí, el hecho de la evolución de decir, bueno, vamos a sentarnos a analizarlos ahora? bueno, pero aparte, Mauro, agregale una cosa que es sí, ¿por qué cada vez hay más datos? Bien, primero, el acceso a la tecnología es cada vez, la barrera de acceso es mucho más sencilla, entonces pequeñas organizaciones que antes tenían que pensar en una inversión tecnológica, hoy no, la aparición del software as a service te bajó muchísimo esa barrera y pasó la pandemia. La pandemia obligó a la digitalización de muchísimos procesos y de golpe en el mundo se llenó de datos, muchos más, o sea, venía una tasa brutal de crecimiento porque hay dispositivos que cada vez generan más información, hay mucho más acceso a la información, hay mucha más información pública y la combinación de todo esto mezclado a la pandemia ha llevado a niveles inusitados de lo que es el crecimiento. Mira, tengo esto como para que tengas un pantallazo, bueno, después les cuento a la gente, pero es el crecimiento de lo que se denominó Big Data. Entonces, estoy mostrando un montón de logitos de cosas que te iban llamando la atención y este, Sí, hoy estamos viendo se logos nota de Facebook, Amazon, Netflix, Gmail, Yahoo, YouTube, Instagram, Skype, sí, PayPal. WhatsApp, Pinterest, tenemos, es decir, estos son todos los que rápido nos vienen a la mente, pero bueno, imaginad todo eso pegándole a la información que vos querés analizar. Bueno, y esto se ata directamente con el punto 4 de nuestro listado, que es que hay mayor conciencia de la importancia de analizar los datos. No es solamente tengo los datos ahí guardados, podría analizarlos, estaría bueno, sino que cada vez más me doy cuenta de que si no los analizo y las decisiones que tomo no están basadas en los datos reales, sino que me baso más en la intuición, y la verdad que me puedo equivocar y cada vez más vemos ejemplos y es una pregunta que nos gusta mucho hacerle a los empresarios que empezaron a implementar datos. ¿Qué decisiones has tomado que, que si no hubieras analizado los datos, la intuición te hubiera indicado lo contrario? Y en muchos casos son muy interesantes las respuestas que te dan los empresarios, porque bueno, justamente entra en juego esta idea de, bueno, si los datos están, si la información está, si yo realmente puedo saber qué pasó, marcar una tendencia y ver hacia dónde voy, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Exacto. Y bueno, ejemplos hay miles, es más, creo que no nos alcanzaría el tiempo del podcast, inclusive, este, me viene una anécdota que si querés, nunca te la conté, Mauro, pero si querés, la cuento a modo personal. Es previo a mi llegada al mercado de la tecnología, cuando fue la crisis en Argentina en el 2001, cerró la empresa donde yo trabajaba, y dije, ¿qué hago? Entonces dije, ¿qué tal si me abro un cibercafé? Y en el cibercafé, o sea, lo quiero poner en una escala, pero digo, es el mejor ejemplo del impacto de la información y a un pequeño empresario con las herramientas que tenía, pequeño empresario, bueno, era un pequeño negocio de barrio, ¿no? Pero, ¿qué empecé a hacer en ese momento? Y empecé a notar, yo tenía una cantidad de máquinas y de golpe el avance tecnológico hacía que aparecían cibercafés por todos lados y muchos tenían mucha más tecnología del capital que yo tenía, no tenían las mejores máquinas. Entonces empecé a hacer una segmentación de los clientes en base a lo que veía y me di cuenta que el nuestro no tenía por qué ser ruidoso. Entonces anotaba edad de la persona que venía, tiempo que consumía, la ocupación de las máquinas, y de golpe empecé a usar esa información y después dije, hay mucha gente que viene, se queda muchas horas, pero la verdad podría venir
si le doy un mejor precio, viene a la mañana, me ocupa la mañana, y a la hora pico de la tarde, cuando todo el mundo venía a las 6 de la tarde, que venían todos pidiendo máquinas, yo tenía muchas más máquinas disponibles. Y después reuní a otros empresarios de la zona, en esa época se cobraba 25 centavos la hora de internet de la persona que venía, 25 centavos de dólar, ¿no? Lo dije así. Em, entonces le decía, yo digo, ¿por qué no hacen este tipo de análisis? Y me miraban como diciendo, ¿de dónde salió esta persona haciendo esto? Y, bueno, nada, la información estaba al alcance. Y era cómo respaldaba esa información desde un punto de vista, imagínate el volumen a nivel de empresas, ¿no? Por eso digo, tengo tantos ejemplos, preferí usar uno propio, pero de lo que Sí, me quieras pero preguntar voy a poder contarte. está bueno el ejemplo también para, en cierto modo, mostrar, porque en ese momento no estabas en la industria del análisis de datos, venías de trabajar en una compañía de seguros, pasaste a tener tu propio emprendimiento y analizar datos, en cierto modo, te surgió de manera medio natural. Y esto es algo que nosotros se lo decimos mucho a nuestros alumnos, porque obviamente que no todos, pero muchos ya son analistas de datos. O sea, una persona que trabaja confeccionando el balance de una empresa, por ejemplo, o administrando o registrando la contabilidad y la administración de una empresa, ya está analizando datos. El hecho de que lo haga con un software contable o que lo haga con un Excel no le quita mérito. Obviamente nosotros enseñamos herramientas de análisis de datos mucho más avanzadas, mucho más profundas, mucho más profesionales, que permiten análisis más rápidos, con menos esfuerzo y con mayor poder, digamos. Eso está genial, pero eso no significa que si no usas esa herramienta no sos analista de datos. El solo hecho de tomar una decisión de compra, entrando en Mercado Libre, estando parado en el supermercado, en la góndola, mirando lo que vale un precio de un producto, comparándolo con Mercado Libre y tomando la decisión de si lo compro o no lo compro, ya es un análisis Sí. de datos porque Y estoy. agregándole, decir, no, pero me conviene porque quizá este ofrece cuotas fijas y esto, entonces la inflación va avanzando y en el fondo, entonces, ese tipo de análisis está súper desarrollado en muchas personas. Eh, Exactamente. lo relaciono con la publicación que hicimos de El futuro del empleo. Ahí estaba bien claro que había una tabla de profesiones que estaban decreciendo y las que estaban creciendo. Entonces, claramente, es decir, un, un contador público, este, un cajero de banco, una persona que hace tareas administrativas, todos ellos ya tienen una capacidad de análisis y les están diciendo, cuidado, porque el futuro de tu empleo está en riesgo, pero del otro lado está sonando una campanita que te está llamando diciendo, ¿por qué no aprovechamos esa habilidad y venís y aprendes análisis de datos? Bueno, y esto se relaciona mucho con el último punto que tenemos para hoy, que es esa campanita que te está llamando, que es la demanda del mercado laboral, justamente, ¿no? O sea, las empresas, sobre todo las empresas que se dedican especialmente a ayudar a otras empresas a analizar datos, que serían las consultoras, son organizaciones que ya vamos a hablar en otro episodio más en profundidad sobre ese tema. Pero bueno, digamos, ahora alcanza con decir que hay empresas que contratan analistas de datos y desarrollan proyectos de análisis de datos para otras empresas, que pueden ser medianas, pequeñas o grandes. Y Mm. también empresas grandes o empresas con mucho componente tecnológico tienen internamente sus propios departamentos de análisis de datos. Recién nombrábamos Mercado Libre, por ejemplo, tiene cientos de personas trabajando en análisis de datos ¿Y internos de a su alguien le queda propia. duda de que Mercado Libre es una empresa de información, no es una empresa de logística, ¿no? Por algo vale mucho más que la principal empresa argentina que tiene bienes muebles que PF. O sea, es un hecho. Exactamente. Ahora, ¿cómo está digamos, por qué el mercado de análisis de datos está tan abierto a la idea de contratar juniors? Bueno, a ver, sería como una combinación de varias cosas. Primero, eh, ¿te acordás que yo te decía primero la democratización del dato relacionada con que el sumar tecnología hoy no tiene un costo tan grande para las empresas, pero a su vez las empresas se mantienen livianas? Es decir, ¿para qué voy a contratar a una persona a tiempo permanente analizando datos para que me haga un tablero, que ese tablero una vez que queda implementado por un tiempito que da así, después se le van haciendo cambios, ¿no? Pero
Em, ¿Cuál es el sentido de si sos una mediana empresa o una pequeña empresa o inclusive una gran empresa, pero para proyectos muy grandes, incorporar a tu staff tanta gente? Entonces, ahí es donde entran estas empresas que brindan servicios que en la jerga se les denominan las consultoras, ¿no? Entonces, llamás a una consultora que tiene gente especializada y que te brinda servicios y son esas consultoras las que sí están creciendo muchísimo. Son esas consultoras las que buscan personas y mucho mejor si ya tienen algún conocimiento de análisis de datos o, bueno, por eso también está teniendo tanto éxito la gente que está egresando de nuestro bootcamp. Son personas que aprendieron análisis de datos, que las consultoras los demandan, saben del conocimiento que tienen y de ahí pueden incorporarle su propia cultura organizacional y poder llevarlo a trabajar a proyectos a otras organizaciones. A ver, en cierto modo, por decirlo de manera burda, si se quiere, no consiguen talento. No hay tanta oferta de analistas de No tanto datos. a la velocidad de lo que se está demandando. Exactamente, o Entonces, sea, ahí está el hecho, ¿no? y algo que también, y hay que decir la realidad, las empresas, uno habla con cualquier consultora y normalmente te dice, y la verdad que preferiríamos contratar gente con más experiencia, lo ideal sería un semi-senior o un senior, pero no hay en el mercado, o los que hay están todos ocupados. Entonces, Sí, a ver, lo estoy exagerando porque no siempre es que nos encantaría que sean 100% senior, las empresas tienen sus proyectos de desarrollo de capital humano propio, donde contratan trainees y contratan juniors para entrenarlos. También hay un sí, tema de costo-beneficio, porque muchas veces alguien junior sale más barato y es la realidad, y uno puede generar ese capital humano dentro de la empresa. Pero bueno, también hay sí. muchos casos en los que dicen, bueno, la verdad que el recurso no está y tenemos que contratar lo que hay. Y ahí es donde hay una muy buena oportunidad para el junior para poder entrar. Sí, a ver, estaba relacionado con ese libro de Friedman, que es La Tierra es plana, ¿no? O sea, cada vez, esto es un mercado global, el análisis llegó a todas partes, el volumen de datos, imagínense, cada uno en la región en donde se encuentra, la demanda de datos que está, imagínenlo a escala global. Y también está habiendo mucho servicio de reclutamiento entre países. Entonces, una persona que es senior en un mercado, quizás tiene un valor mucho más atractivo para ser contratado en otro país a donde puede ofrecerle un mejor ingreso. Entonces, imagínate un senior bueno, lamentablemente espero que este, esto que siga sucediendo, no, o sea, que cada uno haga lo mejor que pueda conseguir, pero hay un drenaje muy, muy, muy importante, como pasó en países como Venezuela, como ha pasado en países como Argentina, donde personas muy senior fueron reclutados y se fueron a vivir a otra parte o trabajan en remoto para otra parte. Dejan un puesto en el lugar donde estaban que tiene que ser ocupado. Y ahí es donde sube el semi-senior o robándose un senior de otro lado. Y ese movimiento es constante todo el tiempo, ¿no? Ahí es donde trabaja mucho el reclutamiento. Y ese nicho y esa demanda insatisfecha hace que hoy tengamos esta ventana de oportunidad. Por un lado, la gente cree, no, la inteligencia artificial me va a dejar sin empleo, y por otro lado, le estoy diciendo, cuidado, porque hay una demanda que no está cubierta, que es el de análisis de datos. No sé si te respondí todo lo que me preguntaste, Mauro, Bueno, sinceramente. que sea la audiencia la que nos juzguen, déjennos comentarios a ver qué opinan y Sí, y si nos qué... quedamos cortos con alguno, nos pueden decir y lo ampliamos en un próximo podcast. Ya la verdad que me encariñé con este formato y me siento muy cómodo y agradezco la oportunidad. Bueno, excelente. Mil gracias, Cristian. Gracias a todos los que nos escucharon y llegaron hasta acá. Como siempre, los invitamos a que nos dejen comentarios, preguntas. Pueden contactarse con nosotros a través de cualquiera de los medios. Y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.